Plan Colegio Saber, conecta, aprende y crece, un espacio de formación creado por Librería El Nuevo Saber para explorar herramientas que transformarán su labor educativa, trae para ustedes talleres de capacitación docente, conferencias online, contenido digital a través de podcast, Instagram y YouTube. Bien, en el día de hoy, pues en nuestro podcast Descubriendo Tesoros, tenemos una persona maravillosa por acá. Vamos a entrevistarla en el día de hoy y presento el programa. Plan Colegios El Nuevo Saber te presenta el podcast Descubriendo Tesoros. Conecta, aprende y crece con nosotros, el único podcast educativo. Y en este podcast pues tenemos la entrevista del día de hoy, muy interesante. Estoy segura que esto va a ser bien bonito, porque a mí me conecta Fe y Alegría y me conecta a ver con mis inicios como docente. Ya estoy jubilada, ustedes lo saben, y tenemos acá pues a la profesora Janet Rondón López. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en la especialidad de Ciencias Naturales, mención Biología. 30 años de servicio, imagínense, y 28 años dedicados e ininterrumpidos a Fe y Alegría, movimiento de educación popular afiliado a la BEC. De hecho, el convenio cuando se hizo, a la vez te cuento, Janet, fue a través de Fe y Alegría, del movimiento Fe y Alegría. Actualmente directora de la unidad educativa privada Hermana Felisa Urrutia, Fe y Alegría, en Bellavista, municipio Sucre, estamos hablando de Cagua. Autora de diversos artículos publicados en diarios regionales y revistas como Movimiento Pedagógico, que es una revista de Fe y Alegría. Coautora del libro La Tierra del Caracol, historia de los primeros pobladores de Cagua. Presidenta y secretaria general de la Fundación para el Mejoramiento de la Educación en el municipio Sucre, FUMEDESO. Diplomado en Neurociencia y Neurodidáctica Educativa, y actualmente es cursante de la maestría Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Convivencia Solidaria y Paz. Actualmente es la secretaria de la Asociación Venezolana de Educación Católica Seccional Maracay. Estamos hablando de la BEC. Y en ello vamos a dedicar el día de hoy, no sin antes decirte e invitarte a que nos sigas, a que te conectes, ¿verdad? Y que le dejes la campanita del canal YouTube de la librería El Nuevo Saber. Entonces, bueno, vamos a hacer unas preguntas así para romper el hielo, ¿verdad? Ya nos dijiste que tienes 28 años en Fe y Alegría. ¿Sí recuerdas lo que significan los tres muñequitos que tiene el logo, el corazón de Fe y Alegría? Bueno, el logo, hablar del logo de Fe y Alegría es precisamente hablar de nuestra historia, de ese pensamiento del Padre Vela que sin duda alguna sigue vigente en Venezuela y que late en todos los colegios nuestros. Esos tres niños que están tomados de la mano, pues simbolizan los niños de Fe y Alegría, los niños de la esperanza que nacieron hace precisamente 70 años para nosotros en el movimiento de educación popular, y significa precisamente la unidad de los niños de nuestro movimiento. Uh-huh. Paz, amor y fe. Uh-huh. Y bueno, mira, y otra preguntita allí, porque seguimos rompiendo el hielo, ¿no? En esos inicios tuyos como docente, ¿qué recuerdas? ¿Qué añoras? Mira, yo llegué a Fe y Alegría casi que por casualidad, porque me contactó una muy querida amiga, también profesora de Fe y Alegría, y casualmente teníamos muchos años que no nos veíamos y coincidimos en una parada. Yo iba para un colegio y ella iba para Fe y Alegría, y me dice, ¿sabes que en el colegio están solicitando profesores de biología? Estaban haciendo la etapa en este colegio en Bellavista, y bueno, ese mismo día fui, y ese mismo día me entrevistaron y me dejaron como profesora de biología. Y fíjate que yo me trasladaba desde mi casa, que es bastante lejos, hasta Bellavista, y solo por 6 horas. Daba 6 horas de clase a los muchachos, los estudiantes se hablaba de primer año también, y eran muchachitos de primer año,
Y para mí fue la experiencia que sin duda alguna marcó mi vida. Era un antes y un después. Mi permanencia en Fe Alegría ha sido determinante en mi proyecto de vida. Y no puedo hablar de Fe Alegría sin emocionarme, porque es parte importante de, como te dije, de mi proyecto de vida. Sí, mira, te comentaba aquí entre telones que yo me he mudado varias veces y siempre se va conmigo el poemario del Padre Velas, donde termina el asfalto, era su frase, que ahí estuvieran las escuelas de Fe y Alegría, donde terminara el asfalto, porque la opción era para los más pobres, ¿no? Sin embargo, quería como que hablar contigo de Fe y Alegría, pero también de la ABEC, ¿no? Porque ahí estamos en un momento interesante, álgido, en el cual necesitamos muchísima resiliencia, ¿no? En cuanto a la dignificación docente, como lo dice Ángel Tovar, ¿no? Que es el director nacional de la ABEC. Y es una educación de calidad, es lo que siempre ha sido la bandera para la Asociación Venezolana de Educación Católica y las escuelas pertenecientes al movimiento Fe y Alegría. ¿Cuántas escuelas tiene esta seccional Maracay? Mira, en la seccional hay 34 colegios que pertenecen a la Asociación Venezolana de Educación Católica. En ella, bueno, hacen vida muchísimos niños, maestros, personal administrativo, el personal directivo que lleva la gestión en cada uno de estos centros. Somos 34 colegios. Sí, en algún momento ha habido que redefinir, ¿verdad? Para ir hacia ese camino de la esperanza. Ha habido que redefinir esa red que tienen las escuelas de Fe y Alegría y las escuelas de la ABEC. Mira, tú lo mencionabas hace poco, estamos viviendo tiempos desafiantes, muy complejos, y Fe y Alegría y la ABEC se tienen que constantemente revisar para seguir dando respuesta a la educación de calidad en Venezuela. En estos momentos estamos pasando por unos desafíos, sobre todo a nivel económico. Todos los colegios afiliados a la seccional, pero todos los colegios, la ABEC tiene a nivel nacional 1052 colegios afiliados a la asociación, entonces todos estamos en eso que tú estás diciendo, en un momento de revisión, en un momento de desafío, de mirar nuevas maneras de hacer las cosas, sobre todo a nivel de sostenibilidad de los colegios. Tú comenzabas con una frase hermosa, que Fe y Alegría, hablando de los colegios Fe y Alegría, está donde termina el asfalto. Pero en este momento todos los colegios, tanto del movimiento Fe y Alegría como los colegios ABEC, que están dentro del programa de la subvención con el Estado venezolano, estamos pasando por momentos muy desafiantes. Y eso tiene que ver con la parte económica. Hemos tenido que reinventarnos nuestra relación con la comunidad y nuestra relación también con los padres y representantes, puesto que atendemos educación popular. Todos los colegios de ABEC y de Fe y Alegría atendemos educación popular, educación de calidad para los más vulnerables. Fíjate que el Padre Vela siempre nos lo decía en cada uno de sus pensamientos: la educación de los pobres no puede ser cualquier educación, tiene que ser una educación de calidad. Entonces, bueno, toca reinventarse, toca pensar cómo actuar frente a estos escenarios de desafío constante, y precisamente estamos reinventando cómo va a ser nuestra relación con las comunidades que estamos atendiendo, porque ciertamente los recursos son finitos, ya no alcanza la subvención que nos asigna el Estado. Y lo decía el profesor Ángel en una entrevista hace poco, en un programa que tuvieron con el ministro de Educación. Sí, lo vi. Creo que, bueno, toda Venezuela lo vio. Y realmente en 3 minutos que duró la intervención del doctor Ángel Tovar, nuestro presidente de ABEC, fue impactante para la sociedad venezolana, y él recogía puntos bien claves que, bueno, quizás lo vamos a tratar hoy en esta oportunidad, pero que están allí en la palestra y que la sociedad venezolana tiene que recoger. Claro, porque es como subir la escalera de mis valores, de lo que quiero, de mi visión, de mi misión como docente, de cara al desafío de sacrificar, ¿no? De cara al desafío de sacrificar, digamos, como, oye, mi pasaje, cómo hago para llegar,
¿no? Y todas esas cosas que de pronto la escuela ha tenido que redefinir, ¿no? En estos contextos, digamos, de escasez, ¿no? Entonces, fíjate, en esa necesidad económica y esta crisis de dignidad que muy bien nombró Ángel Tovar y que fue valiente en hacerlo, ¿cómo ha logrado la BEC para la seccional Maracay de alguna manera trabajar con estos docentes que permanecen en nuestras escuelas, que aman su escuela, que se identifican con el ideario de Fe y Alegría o que se identifican con el camino de lo que es la Asociación Venezolana de Educación Católica? Mira, tenemos ya, antes de la pandemia, teníamos ya un problema bien complejo, que es el problema de los salarios. El docente venezolano, porque no se trata nada más de los docentes de la BEC y de Fe y Alegría, el docente venezolano en este momento está pasando quizás la crisis más importante en la historia de la República Venezolana. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa capacidad de generar un recurso para atender el salario del docente. Ciertamente que AB y Fe y Alegría se ha reinventado en atender de manera en dos dimensiones que nosotros llamamos el salario emocional, porque que hay que trabajar el salario emocional del docente. Ahorita el docente se siente poco valorado. Sí, lo veía en un documento del SIC que está bien interesante. Sí, el salario emocional para nosotros es sumamente importante. ¿Qué significa esto? Que tendemos que atender al docente en todas las dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión humana. ¿Por qué? Porque la sociedad aún no se ha dado cuenta que tenemos una crisis sin precedentes. Las escuelas se están quedando sin maestros. Es muy difícil, este año ha sido desafiante conseguir maestros para las aulas. A mí todavía me faltan maestros. Hablamos de un éxodo del 60% de docentes. Se calcula que hay más de 250,000 plazas vacantes a nivel nacional, entre los colegios AB, los colegios que son autosustentables y los colegios mismos, tanto estadales como nacionales. Pero de esto no se habla mucho, pero es una realidad. Este año ha costado muchísimo el arranque del año escolar, precisamente por la falta de los maestros. ¿Pero por qué están faltando los maestros? Los maestros son sostén de hogar. Hay muchísimas, mira, si se hace un trabajo estadístico en cada una de las escuelas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los maestros son mujeres. Sí. Son mujeres que muchas veces están solas frente a su hogar, que tienen hijos, que tienen que mantener un hogar. Entonces, ser maestro ahorita es realmente atender una vocación de servicio, y yo digo también que un apostolado, porque permanecer en un aula de clase frente a esta situación económica que estamos viviendo es cada día un reto. ¿Cómo lo estamos haciendo desde AB y Fe y Alegría? Bueno, no hemos dejado a un lado el enlace que tenemos que tener con las comunidades. Los padres y representantes se han aliado de una manera hermosa a cada uno de los centros educativos. Ay, qué bueno. Nosotros hemos logrado algo que a mí me costaba mucho entender, si supieras que sí, pero en mis formaciones de cómo ser una gerente que sostiene también su escuela, me ha tocado aprender a optimizar recursos. Me ha tocado aprender a que yo tengo que tener una línea de sostenibilidad para mi colegio y también para atender a mi maestro, al maestro que todos los días va. Hoy amaneció un día lluvioso, pero lluvioso. Casi que no podíamos salir de nuestras casas. Cuando yo llegué a mi colegio estaban todos mis maestros. Ay, qué bello. Estaban todos mis maestros, estaba el personal obrero, el personal administrativo con sus ponchos, con sus sombrillas. Y yo decía, qué hermoso llegar a la escuela y conseguir a esta gente que entiende que la educación es un apostolado, pero que yo como gerente de mis colegios tengo que dar respuesta. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo desde la B y desde Fe y Alegría? Aliarnos con las familias, aliarnos con el sector empresarial que cree en cada uno de los proyectos de la B y de Fe y Alegría. Nosotros tenemos una alianza maravillosa con el sector industrial, tenemos una alianza muy, muy importante
con empresas que son claves, por ejemplo, Fundación Polar. En estos días yo logré también... Ustedes están ubicados en una zona industrial. En una zona industrial. Buenísimo. Logramos nosotros apalancarnos con una alianza con Puro Lomo, una de las empresas importantes de la zona, y hicieron un donativo para nuestro laboratorio de informática. Entonces, esas son las maneras de dar respuesta. Y por primera vez, tenemos ya unos años en que se le cobra una pequeña contribución a los padres y representantes que se usa como apoyo a la sostenibilidad de cada uno de los centros. Esto se usa para un incentivo al docente, y fíjate que se llama así, incentivo a la permanencia. Los docentes, y es un incentivo muy pequeño, pero que alivia un poco también la situación económica de los maestros, y además de sostener la infraestructura de cada uno de los centros educativos, porque fíjate que el convenio, que tú lo mencionabas en tu primera intervención, el convenio que nosotros tenemos con el sector, con el Estado, con el Ministerio de Educación, cubre solo el salario de los maestros, pero no cubre gastos operativos. En ese mismo convenio, Fe y Alegría y LAVE, todos los colegios afiliados a la asociación, se comprometen a mantener la infraestructura, una infraestructura que esté acorde con el servicio que prestamos, educación de calidad. Entonces, todo eso corre por cuenta propia de cada uno de los colegios. ¿Cómo hacemos nosotros en este momento de desafío económico para mantener estos colegios? Pues tenemos que aliarnos con la familia, aliarnos con el mismo Estado. Hay entes municipales que nos apoyan mucho. En el caso nuestro nos ha apoyado en algunas ocasiones la alcaldía del municipio Sucre, y por supuesto apalancarnos con la alianza con los empresarios que están alrededor de cada uno de nuestros centros. Bueno, mire, y aquí en este podcast Descubriendo Tesoro, mujer estupenda, quiero hacer un pequeño paréntesis para desde acá felicitar a los docentes de la unidad educativa privada Hermana Felicia Urrutia Fe y Alegría, ubicada en Bellavista, municipio Sucre, y también felicitar a estas empresas que han visto con buenos ojos esa posibilidad de llevar la responsabilidad social empresarial a las instituciones educativas, así como esta, la librería El Nuevo Saber. Y hablando de ese docente como modelo, ¿qué lecciones pudieras comentarnos aquí de resiliencia, de compromiso, además de la que ya nos has mencionado, ¿verdad? Para contrarrestar ese desánimo, porque las otras escuelas de Fe y Alegría también te van a ver aquí, profesora Janet. Entonces, dinos ahí unos elementos, tú como gerente educativo, ¿qué lecciones de resiliencia y compromiso pudiéramos brindarles a las personas que van a observar este video? Mira, la primera gran lección que nos han dado y nos siguen dando cada día los maestros es, a pesar de las circunstancias en que estamos atravesando, sentirse que es una persona con valía, que es una persona importante para la sociedad, que representa un ejemplo vivo para sus estudiantes. Eso para mí es supremamente importante. El maestro, a pesar que quizás no tiene ese reconocimiento de la sociedad, el maestro se siente importante. El maestro sabe cuál es su papel en la sociedad. El maestro sabe que es pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país. Un maestro que tiene autoestima, un maestro que se sabe que está preparado para estos desafíos, es un maestro que está dispuesto a cumplir con el gran deber de enseñar. Los maestros en Fe y Alegría y los maestros pertenecientes a cada uno de los centros de la AVE lo conocen muy bien. Saben que no son cualquier persona en una sociedad. Son una persona que tiene un reto que cada día significa ir a un aula y interactuar con un grupo de estudiantes precisamente para hacer eso que nosotros creemos desde Fe y Alegría y creemos desde la AVE, evangelizar y educar. Es la única manera de que esta sociedad se transforme y esta sociedad pues se reinvente y podamos ser verdaderos ciudadanos. Nosotros nos sentimos que somos parte fundamental de esta sociedad. Sí, bueno, esas habilidades blandas que son tan necesarias en nosotros y en nuestros estudiantes, ¿no? Fíjense que es como una transmisión, es la transmisión de cómo yo me sienta, así se van a sentir mis estudiantes, y de verdad que
los aplaudo, los valoro y bueno, siempre orgullosa de mis escuelas de Fe y Alegría y de la BEC. Y en esta innovación, en estos cambios a nivel metodológico, hemos hecho algunas transformaciones. Mira, es bien interesante ese planteamiento porque a veces el sector educativo, como no tiene este tipo de espacio para compartir lo que estamos haciendo desde las escuelas, pareciera que como que nos está llevando la corriente. Y no, mira, los colegios de Fe y Alegría y los colegios de AB han cumplido a plenitud el desafío que significa en este momento ser maestro. Pero ser maestro, no cualquier maestro, es un maestro que se está preparando cada día. Nosotros venimos de una pandemia que, bueno, se nos decía, ya nadie va a ser igual después de la pandemia. El maestro entró también en esa dinámica. El maestro, por lo menos en Fe y Alegría, nosotros tenemos un programa de formación permanente y estamos trabajando con innovación educativa desde el preescolar hasta sexto año, que las escuelas de Fe y Alegría son todas escuelas técnicas. Sí. Y entramos en un proceso de transformación curricular de la mano con la transformación en innovación. Por ejemplo, tenemos experiencias hermosas en preescolar. En preescolar nuestras maestras se han ido formando en todo lo que es inteligencia múltiple, se han ido formando en todo lo que es, por ejemplo, un programa maravilloso que nosotros tenemos, Leo, Juego y Aprendo, donde el niño se empodera de jugar, pero que él a la vez va a aprender a leer y a escribir en ese espacio de interacción en el preescolar. Eso ha sido uno de los éxitos que yo subrayo en estos tiempos a pesar de la crisis. Mira, y en el Sagarramundi observé los niños emprendedores. Ajá, ahí también voy. Fíjate que en una de las líneas que más hemos impulsado desde las escuelas técnicas es Sagarramundi, perdón. Sagarramundi. 1 y 2 que los tenemos, son colegios hermosos, colegios hermanos, que están en San Vicente. Sí. En una zona ahí que de verdad que se cumple lo que en el testamento del Padre Vela, donde termina el asfalto. Entonces hemos estado en una línea de emprendimiento con todo, desde lo más chiquitico aprenden a ser emprendedores. Yo creo que en Venezuela la sociedad nos está retando cada día a los maestros y nosotros tenemos que convertirnos en una sociedad de emprendedores. No es solamente que un chico salga con un título de técnico, en este caso que ya hemos tenido la primera promoción dentro del marco de la transformación curricular, donde salieron técnicos profesionales en mención administración, pero tienen en su haber de formación académica en su perfil la línea de emprendedores. Mira, profesora Yanek, mira, interesante también, recuerdo en mis inicios de Fe y Alegría, que cuando decían, viene la B, mira que trabajé en 3 colegios de Fe y Alegría en Caracas, no los voy a nombrar aquí por si acaso, pero sí trabajé en 3 colegios de Fe y Alegría, y cuando decían, viene la B, era que venía el coco, entonces teníamos que tener ese salón perfecto, los niños calladitos, y realmente pues para mí era difícil porque mis estudiantes eran conversadores, eran dinámicos, eran activos, participativos, pero cuando estaba la B tenía que haber silencio sepulcral y había que tener todo en orden, documentos, todo, en fin, ¿no? De cierta forma había como cierta burocracia que no la critico porque al principio en los colegios había que tener orden y en este convenio con la BEC pues también había que tener orden, cuantificar cuántos estudiantes hay, cuántos docentes son, o sea, tenía que presentarse pues cierto orden. De alguna manera la BEC ha flexibilizado este aspecto. Mira, ciertamente que yo en este momento pertenezco a la directiva de la seccional Maracaibo, pero al ser de Fe y Alegría y al ser un colegio afiliado a la BEC, pues pertenezco también a la BEC, siempre desde mis 28 años. Y eso que tú estás diciendo, aunque suene jocoso, ciertamente yo lo he vivido como maestra. Cuando estaba como maestra de aula, uno sentía que, bueno, llegaban las supervisiones de AB, y los directores estresados. Era un momento de estrés, de supremo estrés, pero todas las cosas cambian y
ciertamente antes quizás lo miramos como una supervisión. Ahora nosotros hablamos de acompañamiento. Es acompañar los procesos. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro sueño, poder acompañar cada uno de los procesos que viven los colegios afiliados. Hay un proceso importantísimo que es la rendición de cuentas. En un país como el nuestro, donde ahorita estamos viviendo quizás una crisis en los valores, una crisis política, económica y social, donde hay momentos en que hechos de corrupción se enmarcan en todas las redes sociales y pareciera que como que todos los venezolanos andamos en eso, ¿no? Queriendo ser un poquito más vivos que los otros, no rendir cuenta, hacer lo que primero se nos ocurre. Y desde los centros ABEC nosotros administramos un convenio y administramos unos recursos que ahorita son bien escasos, pero que son unos recursos que nos asigna el Estado venezolano para que puedan funcionar cada uno de los colegios. Y el uso eficiente, ¿no? El uso eficiente de esos recursos. Mira, yo creo que en este momento la ABEC y Fe y Alegría pueden darle un gran ejemplo a Venezuela de cómo se pueden usar eficientemente unos recursos asignados para que dé resultado en lo que se está invirtiendo. No se está invirtiendo en cualquier cosa, se está invirtiendo en educación. Y nosotros podemos decir con toda certeza que cada uno de los colegios de Fe y Alegría y los colegios de la ABEC hemos sido dignos administradores de estos recursos. A nuestro colegio pueden ir ahorita cualquier funcionario del Estado, ya sea CENIAR, ya sea las alcaldías, que a quien también le cancelamos tributos en impuestos, y nuestros libros, nuestras cuentas van a estar al día siempre. Eso ha sido a través de un proceso de acompañamiento administrativo. Pero además, en cada una de las aulas, en cada uno de los colegios de nuestro centro, usted va a ver una innovación constante para que nuestra educación sea de calidad. Eso se hace a través del acompañamiento de cada una de las seccionales de ABEC. Hay un acompañamiento pedagógico, hay un acompañamiento que es la columna vertebral de todo lo que hacemos, que es el acompañamiento pastoral. Nuestra clave es una clave pastoral, un fortalecimiento de la espiritualidad de todos los que hacemos vida en estos colegios. Entonces, ese es el acompañamiento que nosotros estamos haciendo, ese es el que queremos, pues, que todo el mundo lo sienta y que cuando venga algún miembro de la seccional, o quizás también a veces vienen de Caracas, lo que nosotros llamamos a veces entrar, a estar en los colegios, pues nos sintamos bien, nos sintamos que son nuestros hermanos que nos vienen a acompañar, pero que también nos vienen a decir cómo hacer las cosas de manera eficiente. Y eso es un reto que cada día, pues yo sí creo que lo estamos alcanzando, ser eficiente en el manejo de recursos, pero también a ser innovadores. Ahorita tenemos que ser innovadores y creativos para poder llevar a cabo el proyecto educativo tanto de Fe y Alegría como el proyecto educativo de la ABEC en cada uno de los colegios. Entonces necesitamos acompañamiento, pero ese acompañamiento que tú estás mencionando, un acompañamiento más cercano, más humano, más fraterno, que no se enmarque solo en lo administrativo, sino que mire a la persona. Sí, bueno, entonces me das pie a la siguiente pregunta, que es el liderazgo. Entonces el liderazgo ha cambiado, se ha transformado. ¿Cómo es el liderazgo hoy, verdad, en este año 2025, de un director de la ABEC? Cuéntame, de una escuela afiliada a la ABEC. Nosotros hemos dado grandes pasos en estos últimos años. Ya no tenemos aquellos liderazgos, aquel líder alejado de la realidad, aquel líder que no camina con su gente. Entonces nosotros ahorita tenemos otra mirada. Nosotros estamos hablando de cada uno de los colegios y de cada uno de los espacios de gestión directiva, ya no como aquel líder que es el solo que toma las decisiones. El director es el que manda. No, nosotros tenemos unos equipos colegiados. Por ejemplo, en Fe y Alegría nosotros hablamos de equipo directivo ampliado, donde allí participan todos los coordinadores, participan cada uno de los especialistas. Por ejemplo, tenemos un grupo que para mí es quizás el grupo más importante dentro del equipo directivo, que es el equipo que gestiona todo el acompañamiento de ciudadanía. Nosotros tenemos ahorita
una coordinación que es algo bastante nuevo, innovador en Fe y Alegría, que es la coordinación de ciudadanía. Ahí participan todos los coordinadores y participan los especialistas, los psicólogos, los psicopedagogos, los especialistas que atienden casos de los niños más vulnerables de cada una de las escuelas, y participa también los estudiantes. Nosotros tenemos participación en las reuniones de equipos directivos de nuestros estudiantes. Entonces esos son procesos de gestiones innovadoras. Ya no se habla de aquel líder que es el que es vertical, que toma las decisiones. Las decisiones son colegiadas. Todos tenemos que participar, porque esa es la clave para que todo funcione. Si yo me siento que participo, que mi idea, mi modo de pensar es tomado en cuenta, pues yo me empodero de cada uno de los procesos que se desarrollan en las escuelas y yo soy parte de la solución. Entonces yo creo que ese es el gran descubrimiento que hemos hecho a través de estos últimos años en los modelos de gestión, darle participación a la gente. Sí, y bueno, y de alguna manera eso permite, no es lo mismo que tú me supervises a que me acompañes en mi proceso como docente, en mi práctica educativa tú me expliques cómo debo hacerlo mejor o cómo puedo hacerlo mejor. Eso es interesante, ese cambio de supervisión, acompañamiento. Y cuando me hablas de equipos directivos ampliados, me estás hablando de que la responsabilidad no es de una sola persona, sino que hay una corresponsabilidad en todas las personas que forman parte de ese sistema educativo que tenemos allí, ¿no? Y en función a ello, pues, se desarrollan unas habilidades blandas interesantes, ¿no? Como lo es la creatividad, como es la comunicación, como lo es la participación. Yo te preguntaría, ¿cuál es la habilidad blanda que hoy en día ustedes desde la BED están fortaleciéndose entre ustedes como grupo de equipo directivo para a su vez vertirlo, ¿no? O verterlo hacia sus docentes? Cuéntame. Mira, yo de manera personal pienso que la capacidad de escuchar de cada uno de los que gerenciamos los colegios de ABE y de Fe y Alegría, y también desde la seccional, porque nos toca acompañar a los colegios que pertenecen a la seccional Maracay, la capacidad de escuchar, de la escucha atenta, de escucharte no yo desde mi puesto como gerente o como acompañante de ABE, sino como un hermano. Escuchar, porque los que están en los colegios, los que día a día viven el quehacer educativo, son los que saben realmente. Yo puedo ir a un colegio y mirar la realidad desde donde yo estoy, pero si yo no bajo a mirarla con el otro, a caminar con el otro, yo no puedo proporcionar ninguna línea de acción para ejecutar un programa, para ejecutar cualquiera de los programas que se desarrollan en los colegios, ya sean programas administrativos o programas netamente pedagógicos. Yo tengo que caminar con la gente, yo tengo que escucharlo, y bajo su experiencia es que yo puedo hacer ese acompañamiento. Entonces yo creo que lo que más debemos desarrollar es la capacidad de escucha, el poder escuchar. Y yo creo que también eso va de la mano con el diálogo, la capacidad de dialogar, de poder escuchar al otro y poder conseguir dónde tenemos ese punto de encuentro para poder tomar decisiones que puedan ayudarnos a todos. Yo creo que eso es un reto, poder escuchar y tener capacidad de diálogo. Sí, bueno, fíjate, la educación realmente debería ser, o el deber ser, es que sea pertinente, ¿no? Que sea pertinente. Y este proyecto, este movimiento, la Asociación Venezolana de Educación Católica, que alberga, como bien has mencionado, 34 colegios, vamos hacia la comunidad. La gente sigue sintiendo que esa escuela ABEC es su escudo, es la protección, es la contención para su hijo. Mira, bien interesante esto que me estás preguntando. Este año ha sido, el comienzo del año escolar fue desafiante.
No sé si recuerdas que la convocatoria que hizo el Ministerio de Educación nos agarró así como que a todos fuera de base, porque se convocó en un tiempo en que todavía el maestro estaba de vacaciones. Esto, por supuesto, es violatorio, yo lo digo con claridad y con mucho respeto. Era violatorio de lo que nosotros tenemos recogido en la ley de educación, en la ley del ejercicio de la profesión docente y en la misma Constitución. Entonces, sin embargo, los maestros no nos oponíamos por oponernos. Precisamente el maestro es defensor, tiene que convertirse también en un defensor de la ley, del estamento jurídico en Venezuela. Entonces, fíjate, nosotros, sin embargo, la reflexión que se hizo a nivel de la BEC, a nivel de Fe y Alegría, el maestro se incorporó en una muy buena actitud. Entonces, el inicio del año escolar estuvo marcado por ese hecho. ¿Qué ocurrió después? La falta de atender lo verdadero, lo medular, que es el salario del maestro. Eso hizo que pudiéramos nosotros puntualizar que nos hizo mermar la capacidad de la escuela dar respuesta en ese momento. Pero ocurrió algo que yo subrayo. Este año en mi colegio, te pongo mi colegio como ejemplo, la demanda de atención y la demanda de cupo fue sin precedentes. Yo no tengo capacidad en mi colegio para atender más estudiantes. Me tocó escuchar a una madre pidiéndome cupo. Profesora, por favor, deme un cupo. Y yo no tengo más cupo, no tengo cómo atender, por ejemplo, en grados que son siempre bastante demandantes, primer grado. No tengo cupo y tengo una lista grande de niños que están esperando, si uno se retira, poder entrar a un colegio. Pero esto no solamente pasó en mi colegio, esto pasó en muchísimos colegios de la B. La gente ha aprendido a valorar mucho la educación de calidad que nosotros estamos impartiendo, que estamos ofreciendo. Pero además hay un hecho que hay que resaltar. Nosotros tenemos nuestras escuelas abiertas todos los días. Los 5 días de la semana, los colegios de ABEC, los colegios de Fe y Alegría están abiertos. Además de eso, tenemos la atención multidisciplinaria de nuestros estudiantes. Nosotros damos atención psicológica, atención psicopedagógica, hacemos un acompañamiento con las escuelas de familia. Entonces la gente se siente atendida, la gente se siente valorada en cualquier espacio donde está un colegio AB, un colegio Fe y Alegría. Y eso para nosotros significa un reto, reinventarnos cada día, dar una educación de calidad, precisamente para lo que nos dice el testamento del Padre Vela. Nosotros un pedacito, por cierto. Nosotros estamos donde termina el asfalto, donde está la gente vulnerable, que necesita la mejor educación, una educación de calidad. Sí, bueno, sí, el Padre José María Velas, sacerdote jesuita, que Dios lo tenga en su gloria. Amén. En su testamento decía: estoy pensando en vosotros, en los que vendrán. Estoy levantando escuelas y talleres para una nueva juventud, trazando caminos para pasos que no serán los míos, acumulando libros de arte llenos de esperanza, porque la belleza es la más grande mina de esperanza, alistando maestros que os miren como hijos, pues seréis sus herederos, pensando flores que alegren vuestras existencias al perfumar vuestros corazones, ordenando árboles cuya piedad podría cubrir mi tumba, formando bosques que se abrazarán a la montaña, transformándola en santuario de paz, de poder y de armonía. Para vosotros, los que vendréis, para los que no conozco pero amo, para los que todavía no han nacido, para la niña triste que no conoció el cariño,
para el huérfano cuya universidad ha sido el desamparo, para los que no tienen voz que les defienda, para los que nunca han visto una casa donde habita el amor. Esto es un trozo del pensamiento del padre José María Velas, y recuerdo que cuando yo me comuniqué con Fray Luis, que es el director de la seccional ABEC Maracay, me dijo: te voy a poner a otra persona que es la secretaria y ella lo va a hacer mejor que yo. Y de verdad agradecida, Fray Luis, pues por a veces sí, a veces hay que hacernos a un lado y darle paso a otra persona, y de verdad agradezco su humildad, la humildad que dice muchísimo de usted, Fray Luis, como director de ABEC Maracay, para habernos dado este espacio maravilloso, espectacular, de haber tenido aquí en nuestro podcast Descubriendo Tesoros a esta mujer que es un tesoro de las escuelas de la ABEC seccional Maracay, como lo es Janet. De verdad, profesora, muchísimas gracias. Si usted quiere darle un mensaje final a todas las personas que nos están viendo aquí en el canal YouTube de la Librería El Nuevo Saber en este podcast, cuénteme. Bueno, mira, sí, primero agradecerte y agradecerle a la Librería El Nuevo Saber la oportunidad. Agradecer también a Fray Luis por brindarme también en esta ocasión la oportunidad de compartir pues lo que hemos vivido, en particular mi experiencia en estos 30 años de servicio, pero 28 en Fe y Alegría. Y quisiera pues terminar con una frase que tú has leído del testamento del Padre Vela: estoy pensando en vosotros y en los que vendrán. Fíjate que allí el Padre, en esa dimensión de visionario del que todos nosotros le conocemos, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, en cada uno de los maestros y niños que hacen vida en los colegios, y nosotros nos debemos sentir amorosamente cuidados por él, y además albacea de ese pensamiento y de esas grandes ideas que tenía el Padre Vela. Y además también quisiera poder saludar a los maestros y decirles que en ABEC y en Fe y Alegría tienen un aliado. Deben ustedes sentirse amados y cuidados por esta asociación, que siente que ustedes son un verdadero factor de cambio en nuestra sociedad. Y si quisiera poder terminar haciendo un llamado al Ministerio de Educación para que mire al maestro como esa persona que es la única que puede apalancar el cambio en el país. Y el maestro tiene que ser atendido, tiene que ser dignificado en su salario. No es posible que ayer nosotros cobramos nuestro primer mes de aguinaldo y el salario ese mes de aguinaldo haya sido en muchos casos $2.05 y en otros casos $5. Imagínense ustedes, con la inflación en la que estamos viviendo, cómo un maestro da respuesta a su familia con esos salarios. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, profesora Janet, de verdad agradecida por habernos aceptado la invitación de venir aquí, porque este espacio del Plan Colegios El Nuevo Saber también es tuyo, querido maestro. Tienes voz. Muchas gracias.